El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos de En Contacto con Flavio Cruz? Como siempre, como todos los sábados, con ustedes en una jornada más informativa, de orientación, de compartir con ustedes esta experiencia parlamentaria aquí en el Congreso de la República. Vamos con nuestra programación de hoy. El saludo también de René Choque Alave. Buen día, doctor Flavio, así como también a quienes ya están conectados en este horario. Estamos en la edición 34. Hoy estamos 16 de julio, mes aniversario de nuestra independencia nacional. Bienvenidos al programa. Vamos a empezar esta jornada compartiéndoles nuestra postura respecto al debate que más tiempo nos ha ocupado en esta semana en lo relacionado al proyecto de ley de la bicameralidad, que comprende además la modificación de prácticamente 53 artículos de la actual Constitución Política del Perú. Aquellos que dijeron que no querían cambiar para nada la Constitución, que era los mejores, que nos había traído riqueza, estabilidad al Perú, ahora están desarrollando su propia Asamblea Constituyente, que es atribución únicamente del soberano pueblo, que es la instancia superior. Podemos ser un órgano constituido, pero el órgano constituyente es el pueblo. Así funcionan las cosas. Y entonces, desde nuestro punto de vista, esta es una asamblea constituyente impropia. O sea, no está dada con propiedad, con los atributos, con las características y las competencias de quien debería desarrollar una asamblea constituyente, en este caso la población, la ciudadanía. Entonces, ha sido un debate un poco, vamos a decir, bastante aburrido, para que la gente nos entienda fácil. No había mucha profundidad, quizá todos hemos incurrido en eso, porque no hay esa dosis de voluntariedad porque se dé la bicameralidad. No decimos que es malo, puede ser bueno, pero hay que debatirlo y analizarlo bien, y hay que hacer participar a todos. Eso es democracia. Los congresistas electos no podemos olvidarnos de quienes nos han elegido, que hace poco nada más, el 2018, dijeron no a la reelección, no a la bicameralidad. Y justamente aquí también se está planteando la reelección de los parlamentarios. Y muchos quizá de congresistas quieren pasar a ser senadores. O sea, hay muchas cosas por dentro. Eso no pueden esconderlo tampoco. Y bueno, lo que hemos vivido esta semana con mayor intensidad, de alguna manera, pero, repito, con bastante superficialidad, hacemos hasta una autocrítica. No era el tema, al terminar la legislatura no puede ser, hay muchos otros temas más importantes para reactivar la economía, para reivindicar los derechos de los trabajadores, para sanear una serie de cosas que están defectuosas en el país en materia normativa, tantas cosas por hacer, y se les ocurre agendar la bicameralidad. Ahí está nuestra participación en el pleno de esta semana. Muy buenos días, estimada presidenta, también toda la mesa directiva y a todo el Parlamento Nacional en esta jornada de debate sobre este tema, que ha sido calificado como importante por la Comisión de Constitución. No lo vemos así, el pueblo no lo ve así como tan importante, porque hay otras necesidades. Y ese mensaje nos han estado transmitiendo durante todos estos últimos meses, que este tipo de reformas, los cambios estructurales, la Asamblea Constituyente no eran importantes. Pero resulta que ahora sí quieren empoderarnos con el hecho de que este tema sí es importante. No lo es. Recogiendo las voces del pueblo, recogiendo las voces del Perú profundo, donde nosotros particularmente estamos en permanente contacto, los que somos de provincias, entre comillas, como alguien tuvo el atrevimiento de tildarnos. Jamás les diremos a ustedes los capitalistas, porque también Lima es nuestra ciudad, nuestra capital, y esa unidad hay que cultivarla, y entonces hay que tener mucho cuidado con esos mensajes. En realidad, yendo por el camino proactivo,
Saludo que de manera no importa informal, ya estamos prácticamente en un escenario de asamblea constituyente impropia. Esta es una asamblea constituyente impropia. Por lo tanto, podríamos decir que las demandas del país están dando ciertos resultados. Sería bueno también ir por el tema del debate del capítulo económico, por ejemplo, y otros más de la Constitución actual. También es un reconocimiento de que efectivamente la Constitución después de estos últimos años no es la mejor que tenemos, hay que reformarla, hay que cambiarla. Y quién sabe, estas propuestas, este proyecto, estas jornadas, son las que están prendiendo la chispa de la pradera para que efectivamente de aquí no paremos y de pronto se dé efectivamente una asamblea constituyente. Ojo, porque los sentimientos y los pensamientos de un pueblo no podemos controlarlos. Entonces, en ese escenario yo creo que veamos como algo positivo, pero también entendamos que este no es el momento. Quizá tenga cosas favorables, efectivamente, un Congreso, una Cámara de Diputados, pero eso será altos y bajos, peores y mejores. Estamos haciendo mal las cosas ahora. ¿Y quién garantiza que la vamos a hacer mejor? Le ruego, Presidenta, unos segunditos más para terminar. 30 segundos para que culmine. Muchas gracias. Está bien, en el derecho somos muy copy-pega. Casi todos nuestros códigos son copy-pega, desde el código napoleónico, el germánico, luego el brasileño y los otros más. Igual en la Constitución, y acaban de relatarnos la misma historia. ¿Cuándo seremos un país generador, creador del derecho? ¿Por qué no ahora? Esta es la oportunidad. ¿Y por qué no una Asamblea Nacional Popular en lugar de diputados? ¿Por qué no ser diferente a los demás? Muchas gracias, Presidenta. Vamos de inmediato a nuestro segmento sobre el pleno, los plenos, todas prácticamente de madrugada también, estos plenos aquí en el Congreso de la República. ¿Qué cosa hemos aprobado? Más de 40 leyes, ¿ya? Y vamos a decir que todos son favorables, por supuesto, que sí han sido aprobados. Pero para compartirles nada más a grandes rasgos, porque detenernos en cada uno nos tomaría bastante tiempo, 40 son 40, un minuto por cada uno, bastante tiempo. Bien, en materia de trabajo se ha insistido sobre la simplificación administrativa de las solicitudes de pensión del Sistema Nacional, de lo que antes en 90 días tenían que darte tu respuesta, ahora que te lo den en 30 sobre tu pensión provisional. De trabajo también promover el empleo de los jóvenes técnicos y profesionales en la administración pública. De educación, declarar de interés nacional la creación de las filiales que han obtenido licenciamiento institucional. Hay que generalizar la educación universitaria para los estudiantes. En transportes, rehabilitación de la férrea y la zona donde estaba ubicada la hidroeléctrica de Machu Picchu en Quillabamba, Cusco. Hubo varias aclaraciones también sobre la ley del cáncer, de la Comisión de Producción, reconocer el derecho a conocer los indicadores de contaminación por metales pesados y la construcción del hospital de desintoxicación en Pasco, Oxapampa, en presupuesto de incorporación al personal de salud, al salud contratado bajo el régimen 276 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a los alcances de la ley 31436 al bono COVID. Se han equivocado, pues se nos habían olvidado. En economía, regular el proceso de ejecución de obras por administración directa y promover la reactivación de obras públicas paralizadas. En producción, establecer lineamientos básicos para promover la producción e industrialización de fibra y carne de alpaca. De fiscalización, crear el registro para el control de contratos de consultorías con el Estado. De fiscalización, garantizar la reactivación de proyectos de inversión paralizados. Eso fue el martes. El miércoles, en energía y minas, ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas. Se demoró bastante, esto recién se votó el jueves, prácticamente el día miércoles bastante tarde.
También en ciencia, fortalecer el Instituto Geofísico del Perú, una nueva ley para un instituto de investigación que tiene 100 años de existencia. En salud, establecer el Día de la Protección Bucal Infantil y Derechos y declarar de interés nacional la elevación y producción de la Política Nacional de Salud Bucal. En salud, declarar de interés nacional el equipamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño. En educación, declarar de interés nacional la creación de la Universidad Nacional Mariano Melgar de Arequipa. De pronto ahí también ponemos ya la creación de las universidades de la Amazonía en Puno y también la Universidad Aymara en la región de Puno, en la zona sur. También los amigos del Cusco, de Vilcanota. En transportes, establecer cambios relacionados a la prestación del servicio de transporte regular y especial de las personas por Lima y Callao. En educación, y estamos en la mitad, restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Ya saben que nuestra posición es contraria, pero ganó la mayoría y bueno, se aprobó esa ley de recuperación, supuestamente de autonomía. Defensa del consumidor, propone modificar la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, para mejorar la protección mínima del contrato de consumo. Economía y Trabajo, ley que deja sin efecto el decreto supremo 001-2022. Después de un cuarto intermedio, esto tuvo dificultades. Presupuesto, modificar la ley 30.897, ley de promoción de la inversión desarrollado en Loreto. También un cuarto intermedio, tuvo un debate largo para este pago de la deuda social. Informe final de fiscalización sobre el caso Zarratea. Modificar el artículo 61 de la ley del IGB y impuesto selectivo al consumo. Luego del jueves tenemos la insistencia del decreto de la modificación de los artículos 4, 5 y 21 del decreto legislativo 1092, el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas. Ese día se reconsideró el voto por la autonomía universitaria, lamentablemente no prosperó. Se creó el Parque Científico Tecnológico de Piura. En descentralización se propone la prevención y mitigación del conflicto de intereses en el caso y salida de personal de servicio. En economía, sobre la reactivación de las empresas. Y en trabajo, establecer las normas para la jubilación de los trabajadores de construcción civil. Así a grandes rasgos les compartimos. La verdad ha sido larga jornada, los plenos en el Congreso de la República, cerrando la legislatura. Se cerró ayer la legislatura y bueno, se reabre otro el día 25 de julio. Hasta aquí, sobre el pleno en el Congreso. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Enseguida vamos a ingresar a nuestro segmento Educación en Acción. Bueno, ingresando a nuestro segmento de Educación en Acción, vamos a ir a temas un poco más económicos, ¿no? Financieros. No hay transferencias para la compensación por tiempo de servicio, asignación por tiempo de servicio y subsidio por luto y sepelios. Hay muchos reclamos en ese tema. Sin embargo, el pasado 12 de julio se autorizó la transferencia de partidas a favor de gobiernos regionales en el presupuesto del sector público para el año 2022, el decreto supremo 161-2022 de Economía y Finanzas. Con esto, ¿qué vamos a resolver, René? Sí, doctor, en efecto hay mucha preocupación. Han estado haciendo consultas en estos días señalando de que prácticamente tienen resolución, por ejemplo, de retiro, ¿no? Por distintas causales, donde justamente se calcula el otorgamiento de las CTs, no les paga. El tema de haber cumplido 25 o 30 años, señalan de que ya tienen el acto resolutivo, tampoco les paga. Hay personas que han perdido a un familiar, tienen la resolución de subsidio por luto, no les pagan. La última transferencia que se hizo ha sido en el mes de noviembre del año 2021. Diciembre no hubo ninguna transferencia por estos conceptos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta esta fecha, julio, no hay ninguna transferencia. Entonces, eso es bueno comunicar para poder compartir. Apenas que tengamos la norma que justamente hace
viable esta transferencia a través de un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, estaremos comunicando. Pero en todo caso, esto es para compartir justamente la transferencia que se hace para otro concepto, por el tema de encargaturas de cargo de mayor responsabilidad, encargatura de subdirecciones, direcciones, especialistas, etcétera, ¿no? En ese caso sí, hay la transferencia. Con ¿no? eso les van a pagar. Exactamente. A todos los que tienen encargaturas. Encargaturas. Imaginamos estas encargaturas en la mayoría es de enero. Entonces, mira, han transcurrido cuántos meses y recién se va a materializar, ¿no? Van a salir cargaditos. Eso sería, digamos, en este mes de julio. Bueno, felices fiestas patrias, está en su derecho. Hay un tema que sí me preocupa, René, relacionado a esta ley de ya no más CTS al 14%, sino al 100%. Nosotros fuimos también autores de uno de los proyectos de ley. Lo cierto es que ya ha hecho ley a partir del 14 de abril, los que han sido cesados antes, cuestión de suerte, ¿no? Pudo haberse sacado la ley mucho más antes. Bueno, el derecho es el derecho. Hay un pronunciamiento de Servir, la Autoridad Nacional Servir, la resolución 1041, de fecha 1 de julio. Lamentablemente le es inaplicable, más bien para los que en todo caso cesaron o cumpleaños, fueron, digamos, estuvieron de cumpleaños después del 14 de abril, podríamos decir, sí les corresponde su cálculo de CTS al 100%. Bueno, esto es un precedente. ¿Cómo podemos calificar esta resolución de Servir? Sí, es una resolución que justamente resuelve una impugnación de un docente que ha sido cesado antes de la vigencia justamente de esta ley que hace el cálculo o que materializa el cálculo al 100%. En todo caso, Servir resuelve justamente por competencia referido a este tema por materia, ¿no es cierto?, de la terminación laboral, indicando de que es infundado. Bueno, no es propiamente un precedente vinculante, porque cuando tiene justamente esta característica, Servir lo materializa a través de una resolución, señalando expresamente que este fallo tiene carácter vinculante, pero sí corresponde parte de una jurisprudencia administrativa. O sea, nos podría dar un indicio de que los casos que están sobre esta misma materia, por ejemplo, ¿no?, docentes que han sido cesados enero, febrero, marzo, entonces probablemente cuando salió la ley ellos han impugnado pensando que tal vez Servir les podría dar la razón. Claro. No les ha dado la razón. Entonces aquí vienen varias interrogantes, como tú ya lo decías, ¿no?, acertadamente. Los que han cumplido 65 años a partir del 14 de abril, ahorita deben seguir trabajando. Tienen que seguir trabajando porque no pueden cesarles, ¿no? Y su cálculo de CTS está garantizado que tiene que hacerse al 100%. Al 100% y van a terminar hasta el 31 de diciembre. Correctamente. Más bien queda en duda en los casos en que han cesado cuando la ley ya estuvo vigente, ¿no?, a partir del 14 de abril, de los que cumplieron antes de esa fecha a los 65 años. Es un caso totalmente distinto. Servir seguramente ahí va a analizar, y esos casos va a ser motivo justamente de un análisis en las próximas ediciones, ¿no?, cuando tengamos ya el fallo. Pero ya en alguna edición habíamos adelantado cuál es el criterio que debería de primar. Yo particularmente pienso de que si hay un docente que no ha sido cesado en su momento, por diversos motivos, y ha sido cesado durante la vigencia de esta ley que dispone el cálculo de la CTS sobre el 100%, debería de ampararse la pretensión en esos términos, ¿no?, al 100%, al menos. Correcto. A ver si hay más casos, les vamos a ir compartiendo, pero sí duele un poco que no han alcanzado muchos a este derecho, porque sus cumpleaños fue antes del 14 de abril. Bueno, vamos a un tema que fue noticia esta semana. Incluso como bancada Perú Libre nos hemos pronunciado sentando posición, porque la democratización es incluyente, incluye colegiados, sindicalistas, no sindicalistas, a todos. Aquel que pone su plata en la derrama es socio, miembro, por lo tanto debe ser un partícipe. Y eso es lo que se ha definido con este decreto supremo que ha dictado el Ministerio de Educación, suscrito por el presidente de la República, por supuesto, Pedro Castillo Terrones. Bueno, nosotros tenemos aquí el reglamento de operaciones de la derrama magisterial. Como nadie la tiene, pero tenemos nosotros. Y aquí se está estableciendo, a través de una sesión de directorio inclusive, hay algunas excepciones respecto a los aportes que nosotros tenemos. Por ejemplo, los que tenemos una licencia y posiblemente nuestro dinero se esté congelando y no esté ganando intereses. ¿Y qué pasa de aquel que quiere retirarse? Lo podría hacer, pero no te van a devolver tu dinero hasta que ceses. O sea, hay varias casuísticas, René, y la verdad que yo lo dije el otro día en el evento que hicimos en el Palacio Legislativo. La derrama es una entidad de poco corazón, de poco sentimiento,
no hizo nada por ganarse a los profesores. Y más bien creo que los ha espantado. Como era obligatorio la afiliación, ahora es voluntario, yo no sé qué va a pasar, pero hay un cambio en lo que es la derrama magisterial. Incluso van a participar profesores de básica, de CETPROS, auxiliares de educación, todos en el directorio, ¿no? Tanto a nivel nacional, habrá seguramente composiciones también regionales. No sé, ¿cómo te parece? A mí me parece bien la política de un profesor, un voto, siempre lo hemos reclamado y creo que se va a dar en esta oportunidad. Sí, estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Porque esta semana justamente ha sido de alguna forma noticia, ¿no? Se ha lanzado como que el ministerio está tomando la derrama, que el dinero va a desaparecer, cosa que es totalmente falso, porque lo que establece es, como muy bien lo dices, ya la elección con los socios que justamente son aportantes. Esa es la principal innovación. ¿Y quiénes van a conformar el directorio? La norma establece, claro, los casos, en los casos en que se pueda devolver este dinero, pero aún todavía falta la reglamentación. Entonces esa precisión habría que hacer. Este decreto supremo 009 del año 2022 en realidad recoge varias de las propuestas legislativas que justamente los congresistas, como en el caso tuyo, ha sido presentado, ¿no? Se adelantó el ministerio, porque muy bien pudo haber hecho otro gobierno. Imaginemos, a ver, hace 5 años, ¿quién estuvo? Inicialmente estuvo claro. Vizcarra, ¿no? Sí. Y su esposa era una profesora. Inclusive Vizcarra en un anuncio prometió y nunca cumplió. Y al parecer aquí ha habido varios lobbies por los que no se ha dado. Pero vamos al tema que justamente has tocado, que es muy delicado y que hay que esclarecer. A ver, son 3 supuestos que a través de este reglamento operativo, el director de la derrama, una vez que se da esta norma en el año 2007, cuando se convierte ya en facultativo a autorizar, justamente acuerdan que son lesivos para los docentes, ¿no? Por ejemplo, hay docentes que desde el año 2007 ya no aportan. Ya. Los aportes que han hecho hasta 31 de diciembre del año 2006 han quedado congelados. ¿Eso está bien? Eso está mal. Tú decías hace un momento que no es humano. Si la derrama hubiera sido humano, nunca hubiera puesto en un reglamento operativo diciendo, no, ya no aportas, por tanto, te voy a congelar. Yo podría retirarlo eso, pero la derrama no quiere entregármelo y es mi dinero y está haciendo trabajar y con ese mi dinero está ganando más dinero, ¿no? Por eso hemos presentado un proyecto de ley 335 nosotros también y proponíamos que en tiempos de emergencia, como ahora el COVID, podrían los profesores recoger, así como de la AFP están recogiendo una cantidad de su dinero, lo podrían hacer, pero la derrama para nada, ninguna medida que pueda aliviar el dolor, la tristeza, la falta de economía de los profesores. Es una deducción muy válida porque efectivamente, ¿no? Es tu dinero, es nuestro dinero, entonces ese dinero no está ahí, está siendo utilizado para inversiones, para préstamos, está generando. ¿Y cómo va a decir la derrama? No, como tú ya no aportas, entonces te voy a dar solamente lo que ha quedado, ¿no? Ese es un primer aspecto. Que en lugar de tener incentivos, este reglamento tenía penalidades. ¿Así estoy bien? Correcto. No, correcto. Eso no está bien. Ese es un primer supuesto. Ya. Ahora, el otro caso, ¿no? Ya. De los docentes que por X motivos, como en tu caso, y varios casos de los congresistas ahora que están en esta condición con licencia, profesores con licencia, ya no están aportando. Claro. Aplicando este reglamento operativo, se han quedado congelados su capital. No genera interés, no genera bonos. Cuando en realidad está siendo utilizado ese dinero. O sea, mi plata está congelado. No te van a dar intereses. Entonces, eso... Ya ves, ¿para qué me haces eso? Eso no solo pasa como en este caso con los congresistas. Hay docentes que normalmente piden licencia por diversos motivos. Sí, sí. Se van a otros cargos, están ocupando cargos de confianza, etc. ¿Puedo desistirme? Justamente ellos han puesto en ese reglamento operativo que puedes desistirte, pero sencillamente acá se ha presentado 2 cosas, ¿no? Te desistes. Raras veces, inclusive por mandato judicial, han aceptado el desistimiento, pero solamente te devuelven dinero desde el momento que tú te has desistido. Antes del desistimiento, todos los aportes no te devuelven. Y ahora, en el caso del desistimiento, igual. Si no te devuelve, va a esperar de que tú ceses, igual te van a devolver el dinero sin haber generado ningún interés hasta la fecha que tú has presentado la petición de desistimiento, ¿no? Pudo haber invertido en otra cosa que me hubiera dado más satisfacción, ¿no? De mi propio dinero, ¿no? Y encima tu propio dinero te prestan y te prestan con altos intereses. Todo eso. Abusivo realmente la derrama y bueno, ya se dio esto, ¿no? Y salvo el SUTE en la capital, aquí en Lima han anunciado una huelga, el ministro los ha desafiado a que tengan convocatoria. Yo no sé qué va a pasar, siempre voy a estar en contra de la desunión magisterial. Yo creo que hay que cultivar la unidad, hay intereses,
Y está clarísimo que esto tampoco va a entrar la FENATE, tampoco es así, ¿no? Pero la gente piense mal que están capturando ellos. La gran mayoría que no estamos sindicalizados, nunca lo estuvimos, no lo permitirían, ¿no? Ahora tendrán una participación más directa en el directorio de la rama magisterial. Sí, para puntualizar en todo caso, doctor Flavio, ¿no? Lo dijiste técnicamente, que aquí no va a ingresar, digamos, de un sindicato determinado. ¿Y eso al amparo de qué? Al amparo justamente de la ley de la reforma, donde señala que el docente tiene esa libertad de sindicalizarse o no. Entonces, la exigencia ahora para formar parte del directorio, así como de las oficinas departamentales, es simplemente ser socio. Nada más, esa es la condición básica, ¿no? No te exige que tú participes a través de un sindicato X, Y, Z. Perfecto. Bien, vamos terminando este segmento. Nos alcanza una última nota. Minedu pide al SUTE asistir a mesa de diálogo. Hay esta mesa de diálogo para aprobar algunos beneficios, como por ejemplo no sé si llamarle aumento, pero un bono de 950 soles que podría darse a fin de año. Bueno, algo es algo con tanta devaluación, el costo de vida. Yo me parece que es positivo lo que se está haciendo. Sí, en el marco justamente de esta ley de negociación colectiva, se permite, ¿no?, a los trabajadores estatales justamente hacer como lo hacen en la actividad privada, ¿no? Porque esto también es una ley que no tiene mucha vigencia, se ha dado en el año 2021, entonces está en ese marco, y como se anuncia, ¿no?, de que el SUTE no estaría asistiendo, tal vez por el tema de la derrama, ¿no?, porque sí, entra a colación también ese tema. Entonces de esto vamos a justamente ampliarlo, ¿no?, para que podamos tener más información y mejor información a los docentes que posiblemente están a la expectativa de este derecho que les corresponde, ¿no? Gracias siempre por acompañarnos en este segmento. Hemos estado en el aniversario número 55 de la IES Nuestra Señora del Carmen, que con pompa, como siempre, celebran, pero un poco se olvidan de sus problemas. Hemos estado en Proniet por el tema del Carmen, que no está liquidado. Su obra, tremenda infraestructura, y de otros planteles más, siempre acompañando en Proniet, y estamos reclamando por esos 38 proyectos también. Algo está pasando por ahí, economía y finanzas no está cumpliendo. Bueno, tu despedida, René, del segmento, digamos, siempre estaremos al tanto con el profesorado, el sector de educación, sobre diversos temas. Sí, retornamos para hacer alcance de siempre lo más importante que ocurre justamente para el sector de educación, para nuestros docentes, que son nuestros seguidores fieles en cada edición. Perfecto, cualquier adicional que hemos olvidado en tu segmento de actualidad normativa lo incorporas. Aquí termina el segmento de Educación en Acción. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. A continuación vamos con actualidad normativa, como siempre con René Choque Alave. El doctor René con ustedes. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Ingresamos a su segmento Actualidad normativa, espacio que semanalmente da cuenta de las principales normas que se publican a través del diario oficial El Peruano. Damos cuenta de la ley 31.511, es la ley que declara de interés nacional la investigación, protección, conservación, restauración, puesta en valor, promoción, restitución en los casos pertinentes y uso social de sitios, zonas, monumentos y complejos arqueológicos en los departamentos de Apurímac, Piura, Ancash, Cusco, La Libertad, Tumbes, Pasco, Ayacucho, Lambayeque, Amazonas y precisamente la región Puno. En la región Puno está considerado, bajo esta consideración de esta ley, la zona arqueológica monumental de Pucará Central, ubicada precisamente en el distrito de Pucará de la provincia de Lampa, departamento de Puno. Igualmente tenemos la ley 31.513, es la ley que justamente declara de interés y necesidad pública la creación de distritos en los departamentos de Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Ucayali, Apurímac, Piura, Huancavelica, Lima, San Martín, Tumbes y nuestra región. En el caso nuestro justamente está la creación de los distritos en las siguientes jurisdicciones. Reiteramos, es una ley de carácter declarativo, que justamente es el primer paso. Así tenemos, por ejemplo, el distrito de Alto Puno, que ya, reiteramos, está siendo oficializado por la ley 31.513. Igualmente tenemos el distrito de Jayujayu en la provincia de Puno. Asimismo, el distrito de Totorani, de igual forma, en la provincia de Puno. Y finalmente, el distrito de Aichuyo
en la provincia de Yunguyo. Reiteramos, es la ley 31.513 que justamente declara de interés nacional y necesidad pública la creación de estos distritos que hemos señalado en el caso de la región Puno. Asimismo, tenemos el Decreto Supremo 084-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es el Decreto Supremo que modifica el artículo 7 del reglamento de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, modificada por la Ley 28337, aprobado por el Decreto Supremo 042-2005. En efecto, se está modificándose justamente el segundo párrafo del artículo 7 de este reglamento, referido a lo que es esto de los organismos reguladores que justamente prevén el servicio o que cautelan la prestación del servicio adecuado justamente de estas entidades. Asimismo, vamos a dar cuenta del Decreto Supremo 006-2022 del Ministerio de Cultura. Están oficializando la interpretación del himno nacional en idioma castellano y lengua originaria u originaria predominante según lo establece el Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias y dicta otra disposición. Atención, entonces ya se está oficializándose justamente la interpretación de nuestro himno patrio, ya que estamos justamente en el mes aniversario de nuestra independencia. Esta norma ha sido publicada en la separata de normas legales a través del Decreto Supremo, reiteramos, del Ministerio de Cultura, el Decreto Supremo 006, por la que se oficializa ya no solo la interpretación en el idioma castellano, sino en las lenguas originarias, en el lugar donde justamente tiene predominancia estas lenguas. Asimismo, damos cuenta otro del sector cultura, es el Decreto Supremo 007-2022, es el Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Lectura, el libro y la biblioteca al 2030. Bueno, es el detalle justamente de esta política de lectura que se viene impulsando a través del Poder Ejecutivo. Aquí tenemos, por ejemplo, la aprobación de esta política que está orientada al 2030. Así tiene aquí en el artículo 3 la conducción, por ejemplo, de la Política Nacional de Lectura y el Libro en las bibliotecas al 2030. ¿A cargo de quién va a estar? A cargo, en este caso, del Ministerio de Cultura. Igualmente, la implementación de esta política al año 2030, así como el seguimiento y la evaluación. Para mayor detalle, reiteramos, los alcances, en este caso de manera particular en las instituciones educativas, es la que deben observar el Decreto Supremo 007-2022, que ha sido publicado el pasado miércoles 13 de julio. A continuación, damos cuenta de los alcances del Decreto Supremo 081-2022 de la Presidencia, igualmente del Consejo de Ministros. Es el Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial que crea de manera temporal para elaborar los informes técnicos que contengan una evaluación del sistema previsional peruano, así como una propuesta normativa para crear el nuevo sistema de pensiones. Estamos en una coyuntura donde justamente el tema de la seguridad social, el tema previsional, ha estado en relieve y lamentablemente hasta el momento no se tiene una reforma integral del sistema de pensiones. En ese sentido, el Ejecutivo ha dado este paso para conformar justamente una comisión multisectorial que va a estar encargado de diversos representantes, y aquí se establece, por ejemplo, los plazos en los que tienen que elaborar y finalmente lo que tiene que materializarse en un proyecto de ley del nuevo sistema de pensiones en nuestro país. Reiteramos, es el Decreto Supremo 081-2022 por la que se conforma esta comisión que va a elaborar el informe y una propuesta legislativa para ya implementar una política referido en el tema de seguridad previsional. Asimismo, damos cuenta en esta semana, como es de conocimiento, ya se han ejecutado los primeros abonos de este retiro de los fondos de pensiones, de las administradoras de fondos de pensiones. En todo caso, las primeras personas que justamente de acuerdo al dígito del DNI que han empezado a inscribirse deben revisar justamente sus cuentas o sus correos electrónicos para verificar si realmente la AFP donde estaban aportando ha cumplido con hacer los primeros depósitos de esta primera partida o de este primer tramo, vamos a llamar, de la devolución de estos aportes del régimen previsional, en este caso privado. No es del Sistema Nacional de Pensiones, sino de las AFPs, como se llama comúnmente.
Como se sabe, esto ha sido dispuesto a través de la resolución de la SBC número 01767-2022, que establece justamente el procedimiento operativo para iniciar con lo que es el tema de las devoluciones de los fondos de las AFPs. Finalmente vamos a dar cuenta de dos noticias que justamente en esta semana han tomado diversas reacciones. Nos referimos al tema, por ejemplo, referido a esta negociación colectiva que tiene el Estado con los diversos gremios, con los sindicatos, en este caso de los trabajadores de la administración pública, y vamos a referirnos en el caso particular del sector educación. Se ha anunciado de que el sindicato, en este caso, que mayoritariamente hasta el momento representa a los docentes del Magisterio Nacional, el SUTE, vale decir, habría optado por retirarse de esta mesa de diálogo, justamente de ponerse de acuerdo en esta acta, vamos a decir, de negociación colectiva. El asunto está en que en esta mesa, en el marco de la ley 31.188, bajo el reglamento del decreto supremo 088-2022, se tenía previsto justamente que se iba a dar un bono equivalente a 950 soles. Esperemos que esto el día de ayer se haya materializado, porque el plazo justamente vencía el 15 de julio, reiteramos, para llegar a unos acuerdos para establecer justamente la entrega de este bono al personal docente, nombrado, contratado, así como los auxiliares de educación del sector educación. Reiteramos este acuerdo de negociación colectiva en el marco de la ley 31.188. Y finalmente vamos a dar cuenta de otra que ha causado también bastantes reacciones. Nos referimos al tema justamente de lo que se refiere al fondo de la derrama magisterial. Ya se tiene para el debate de un proyecto de ley que se ha presentado para traerse abajo el decreto supremo 009, que justamente lo que hace es democratizar el tema del manejo de la derrama magisterial. Estamos hablando del proyecto de ley 2601, que ha sido presentado el pasado 14 de julio, como indicamos. En el fondo busca justamente derogar el decreto supremo 009-2022 para dejar sin efecto la modificación de este estatuto que ha sido promulgado la semana pasada por el Ministerio de Educación. En todo caso, este tema va a ser visto también en el Congreso de la República a través de un debate si esto es posible derogarlo, o en su defecto probablemente también puede ser visto en el Tribunal Constitucional. Pero por de pronto los efectos legales de este decreto supremo 009 están vigentes desde el día siguiente de su publicación. Bien, esto ha sido todo por hoy en el segmento Actualidad Normativa. Nosotros retornamos en nuestra siguiente edición. Bien, ingresamos a la recta final, ya estamos en fiestas patrias. No hay un sentimiento muy patriótico, se ha suspendido el desfile militar, no sé si los escolares en algunos lugares también, y sin escolares no hay pues desfile, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Bueno, vamos a seguir nosotros en esta tarea parlamentaria en esta semana que viene. Ya no estamos en legislatura, pero seguimos el trabajo, las comisiones siguen trabajando, vienen los informes. Hay que presentar informes de todo lo que has trabajado. Está también fuerte la elección de la mesa directiva, el tema de las nuevas comisiones y todo lo que después del 25 vaya a ocurrir en este cambio que hace también el Congreso de la República. Hay otros temas que por noticias ustedes sabrán sobre el presidente y otro, que no es de mucho interés, pero no podemos ser indiferentes tampoco. Existen como problemas, como situaciones. Hasta aquí con ustedes, siempre un reiterado abrazo a los colegas, amigos de toda la comunidad educativa Nuestra Señora del Carmen. Feliz aniversario a mis ahijados también. Un abrazo. Felicidades. Hasta la próxima edición.